Otro extraño evento fue captado por cámaras de seguridad. Compartido por el usuario de Reddit, Snowbunnies2725, y nos da algo de contexto. Él dice que en ese momento la familia estaba en proceso de limpiar lo que fue la casa de su suegro, recientemente fallecido en un accidente de tránsito. Este metraje fue captado cuando se activaron las cámaras de seguridad al detectar movimiento en una de las habitaciones. Vemos una anomalía de luz, que parece cambiar de forma a medida que asciende, y finalmente desciende hacia una caja, una de las cajas en que la familia guardó parte de las cosas del difunto. Quien publicó el video admite ser escéptico de lo paranormal, sin embargo, él encontró este incidente en particular muy extraño, y publicó esto buscando una respuesta, que podría ser esa extraña luz. Muchos creen que podría ser el suegro fallecido, revisando sus cosas. Aunque la luz es extraña, y para muchos tiene que ver con lo paranormal, algunos también creen que solo se trataría de un insecto, o tal vez una luz al azar que se coló en la habitación por algún reflejo. Lo cierto es que, mientras más ves este video, se vuelve más y más extraño. ¿Cuál crees que sea el origen y significado de esta extraña luz? La siguiente secuencia de videos fue compartido por un joven en Chile, quien cree que su departamento podría estar encantado por una entidad paranormal, ya que extraña actividad desusual, todo empieza con toques, cosas cambiando de lugar o misteriosas ocurrencias. En este video él se encuentra descansando en su cuarto con sus mascotas, cuando de repente tocan a la puerta, pero en ese departamento no hay nadie más. Conche su madre, weón. Estaba viendo una película, weón, y como que, weón, estaban golpeando la puerta, te lo juro, te lo juro, te lo juro, te lo juro. No, weón. Concha. Conche su madre, weón. Ay, weón. A mí no me dan tanto miedo estas weas, pero es que estoy solo, weón, de verdad. Otras veces estaba acompañado, no sé, o con mi mamá, no sé, pero ahora yo vivo solo y esta wea está... No. Ya, pues, weón. Ay, weón. Ya. Uy, weón, me asusté con el reflejo, conche su madre. Nada ahí. Oh, weón, sí. No hay nadie, weón, ya estoy cruzando. Uy. Se cayó esa weá, weón. Estoy yo nomás, weón, será. La ropa. Ay, conchito de la sombra. La actividad empieza a escalar lentamente, cuando las luces parpadean, y en otra habitación vacía una fuerza invisible movió las cosas. Bueno, ya estoy ordenando aquí la ropa porque ya como me tengo que ir y desocupar todo lo que es el departamento, tengo que obviamente sacar toda la... Ya no puedo hacer nada, pero estaba ordenando y de nuevo se cayeron cosas. Ya obviamente se vuelve como un poquito normal, entre comillas. Pero
No voy a negar que me da un poquito de miedo. Y obviamente tengo que desocupar acá. Y cortar el huevo, weón. Ustedes escucharon ahí. Acabo de salir de acá y no, ya estaba todo en su lugar. Ya. En el siguiente clip, captó algo muy extraño en la cocina. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? La silla se mueve completamente por sí sola, y mientras se inclina hacia el otro lado, vemos que no hay ninguna persona u objeto que pudiera haberla movido. Estoy, ¿cómo se dice? Un poquito ya cansado, como que no... Cosa que pasa, cosa que suena, que se cae, ya es como... Chucha. Ya es como, ya, pico. ¿Qué le voy a hacer? De nuevo se me agotó la memoria, pero... Bueno, yo no sé... No sé qué más decirles, qué más hacer, ya les mostré. Ni siquiera quería subir esto, pero creo que grabando igual como que me siento un poquito más acompañado porque ustedes saben. No pesquemos, no pesquemos, pero conche su madre. Es que es imposible no pescar, weón, si está... ¿Son estas manifestaciones paranormales, o es algo más? No se conoce mucho sobre el siguiente video, ni el autor original ni el contexto, solo se sabe que fue captado en el departamento de alguien, donde una vez más, cámaras de seguridad captaron algo bastante inusual. A primera vista vemos una sala de estar como cualquier otra, pero después de un momento, notamos como una luz ilumina en una de las habitaciones a la izquierda, pero esto no es lo más extraño, porque desde la parte iluminada del departamento, una sombra aparece y empieza a caminar lentamente a través de la sala. La luz se apaga, pero la misteriosa figura continúa su camino hasta que se desvanece en el aire. Sobre este video, se sabe que es real, y podría considerarse una de las mejores capturas paranormales. Este video fue publicado en Reddit. Se sabe que este muy extraño evento tuvo lugar en un supermercado, y el guardia de seguridad que estaba en ese turno, no pudo hacer nada, más que mirar el bizarro momento.
De la nada, uno de los grandes juguetes electrónicos empieza a moverse por sí solo, y no solo eso, sino que lo hace de una manera errática y confusa. ¿Será que este juguete realmente fue movido por una fuerza invisible y sobrenatural, o es algo más? Esta es la historia detrás de este video. Dos jóvenes iban con frecuencia a los túneles de una vieja mina abandonada, tratando de revelar los misterios que envuelven el lugar. Ya en el pasado habían captado cosas extrañas, pero nada como esto, sin contar que no se dieron cuenta en su momento. No squeezing yet. Una sombra oscura y bastante grande está parada a la distancia, solo mirándonos. En el momento en que gira la cámara, vemos que la gran figura desapareció de la vista. Todo ocurre muy rápido. Los jóvenes aseguran que solo estaban ellos en esa mina, y como podemos ver, no se dieron cuenta de lo que los acechaba, y mucho menos que lograron captarlo en cámara.